Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña. Hoy, domingo 23º durante el año, la Iglesia Católica en su liturgia nos propone reflexionar el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 18, versículos del 15 al 20, el cual comprende dos perícopas. Una es la corrección fraterna y la otra es la oración en común. Recordemos, habíamos dicho que el evangelista Mateo estructura su evangelio en algunas partes, en algunas secciones. Esta es la quinta sección, llamada la Iglesia Primicia del Reino de los Cielos. Está una sección narrativa y luego está una parte de un discurso, o sea, lo que Jesús hizo y luego lo que Jesús dijo. En este caso estamos en el discurso eclesiástico. Esta sección se titula el discurso eclesiástico. Justamente arranca con el capítulo 18 desde el versículo 1 en adelante. Nosotros nos centramos hoy en el versículo del 15 al 20. Pero ¿cómo inicia el versículo 18? El versículo 18 inicia diciendo, es la perícopa, ¿quién es el mayor? Es cuando los discípulos se acercan a Jesús y les preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús va a poner como ejemplo a un niño. Habla de los pequeños en el reino de los cielos y la función de las autoridades de la iglesia. Eso es lo que Jesús va a estar diciendo. Recordemos que el evangelista Mateo escribe su evangelio ya aproximadamente 45 años después de la resurrección de Jesús. Ya había transcurrido unos años, se habían sucedido algunos acontecimientos en Jerusalén y la iglesia se iba estructurando y se iba fortaleciendo. Bueno, en ese ambiente Mateo va a escribir su evangelio. Compartimos lo que dice la palabra de Dios. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como un pagano o como al publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Allí estoy yo, en medio de ellos. Ese es el evangelio que nos propone la liturgia del día de hoy. Habíamos dicho, comprende 2 perícopas. Primero la corrección fraterna y luego la oración en común. Pero todo el capítulo 18, esta sección del discurso eclesiástico, tiene un hilo conductor, que es estos pequeños y el quehacer, el accionar de las autoridades de la iglesia o de los miembros de la iglesia. ¿Cómo debemos actuar en relación a los pequeños? Nos habla de que ellos van a pecar, de que el pecado va a estar, de que vamos a tener que disgustarnos unos con otros, pero ¿cómo reaccionar? ¿Cómo la iglesia enfrentar estos, entre paréntesis, problemas que pueda surgir entre los miembros de la iglesia? Porque si nos vamos al original, en el versículo 17 se habla de la iglesia, que ahí se vaya definiendo este asunto, zanjar este asunto. Recordemos, en el libro del Deuteronomio se habla de unas cuestiones disciplinares, cuando una persona falla o cuando una persona peca. Y eso decía en el Deuteronomio, hay que llamar a los jueces, ponerlo frente a los jueces, y habla de azotes y de castigos para aquel que ha pecado y de como diríamos hoy, escracharlo públicamente. Pero Jesús trata de evitar eso. Jesús viene no a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle su verdadero sentido. O sea, cómo tendría que ser entre ustedes.
Y para entender eso, más bien lo que el sentido del texto bíblico nos está llamando al amor fraterno, a la caridad. Esa palabra es muy interesante, la caridad y la corrección fraterna. Hacia ahí va apuntando un poco, pero es más preciso, es más enriquecedor y es más provechoso reflexionar este evangelio utilizando algo muy interesante que tenemos, una herramienta muy importante que tenemos los católicos, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso quisiera compartir contigo lo que dice el catecismo en el numeral 1829. Dice: la caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa, es amistad y comunión. Y como decía San Agustín, la culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es el fin. Para conseguirlo corremos, hacia Él corremos. Una vez llegados, en Él reposamos. Palabras del catecismo de la Iglesia Católica. Pero uno se dirá, ¿y qué es la caridad? La caridad lo define el mismo catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1822 y siguientes. Dice el catecismo: la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios por sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo, amando a los suyos hasta el fin. Juan 13:1. Manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice: como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Juan 15:9. Y también: este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15:12. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley. La caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Vuelvo a repetir esta frase interesante. ¿Ven cómo la ley queda superada por Jesús y da el verdadero sentido a la ley? Volviendo a lo que era la dicotomía entre el Deuteronomio y lo que es el Evangelio de Mateo, dice el catecismo: fruto del Espíritu y plenitud de la ley. La caridad guarda los mandamientos de Dios y de Cristo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Qué interesante lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, el catecismo, la Biblia, la liturgia. La liturgia ubica, y acá viene lo más interesante, porque habíamos dicho en varias veces en estas exégesis que hacemos sobre los evangelios de los domingos, o cualquier evangelio que nos propone la liturgia católica, que siempre la primera lectura va en relación a lo que es el evangelio. Por eso me parece muy interesante leer un poquitito lo que nos propone la primera lectura hoy, y a seguir para darle este hilo conductor de lo que es la caridad, la corrección fraterna y el preocuparse por los hermanos. La primera lectura de hoy que nos propone la liturgia es Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 al 9. Es una sección donde nos habla de la salvación de Israel. ¿Y qué dice la primera lectura? A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Apenas oigas que una palabra sale de mi boca, tendrás que advertírselo de mi parte. Cuando diga al malo, malo, vas a morir. Si no le hablas, si no le haces que se preocupe de su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Al contrario, si le has llamado la atención al malo por su mala conducta y no se aparta de ella, si no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado, y tú nada tendrás que temer. O sea, somos corresponsables.
por la maldad o por los pecados que pueda cometer nuestros hermanos. Estamos llamados a esa caridad que nos define el catecismo de la Iglesia Católica, que es el amor que viene de Dios y el amor que nosotros lo aplicamos con el prójimo. Lo mismo que Jesús trajo, lo mismo que Jesús dice, Él lo recibe del Padre y nos lo entrega a nosotros. Él se entrega para corregirnos. De ahí viene la palabra que el Evangelio de hoy nos dice, corregir al hermano. Eso lo hacemos por caridad, por amor, por misericordia. Eso viene de Dios, es un mandato de Dios. En la primera lectura nos dice que somos responsables de la sangre de ese hermano. O sea, allá en el momento que nos encontremos con el Señor nos dirá, ¿qué hiciste por el hermano? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué has hecho? Entonces somos responsables. Pero me voy más allá. Como tenemos tanta riqueza en la Iglesia Católica, también me gustaría compartir contigo lo que dicen nuestros obispos en el documento de Aparecida, numeral 156. La vocación al discipulado misionero es con vocación a la comunión en su iglesia. Esto une las dos perícopas de hoy, la corrección fraterna y la oración en común, que son las perícopas que nos pide reflexionar el Evangelio de hoy. Sigue diciendo el documento de Aparecida, no hay discipulado sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial. Y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión. Esto significa que una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta en la que podamos vivir una experiencia permanente de discipulado y de comunión con los sucesores de los apóstoles y con el Papa. Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios y a llamar a Dios Abba. Todos los bautizados y bautizadas de América Latina y el Caribe, a través del sacerdocio común del pueblo de Dios, estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, pues la evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria, nos dicen nuestros obispos en el documento de Aparecida. Mis queridos hermanos, este texto nos muestra que tenemos una gran responsabilidad hacia nuestros hermanos pecadores, una responsabilidad que incluye la corrección, la denuncia y la decisión de exclusión si fuera necesario, pero nunca una condena a priori o una marginación sin justicia. El amor ha de mover a la comunidad para rescatar a quienes el Evangelio en todo momento llama hermanos. Es interesante orar a Dios y pedir a Dios que nos ayude a hacer vida en nosotros lo que leemos, lo que escuchamos y lo que meditamos en cada Evangelio. Padre Dios, que el Espíritu Santo me ayude a preocuparme de la vida de mis hermanos y a no desentenderme de su situación cuando vea que se hunden en el mal y destruyen sus vidas. Amén. Fuerza, que Dios te bendice.